transporte, ¿sí? Bien, vamos a conversar respecto a nuestra gestión de transporte. La gestión de transporte es clave, es básica, es importante para concluir toda nuestra cadena logística, ¿sí? Y nuestra cadena de suministros. Entonces, ¿qué es la gestión de transporte? ¿Sí? La gestión del transporte permite llevar a cabo los procesos logísticos de forma eficaz y rápida, respondiendo a todas las necesidades, tanto a las del propio sector como de empresas o de los clientes, ¿sí? ¿Qué nos permite? Nos permite planificar, ejecutar y optimizar todo el movimiento físico de las mercancías, ¿sí? Ahora, el transporte va de atrás y también para adelante, ¿correcto? Es decir, nosotros vemos transporte cuando tratamos la recepción de materia prima, cuando hacemos una compra a nuestros proveedores seleccionados, ¿recuerdan? Nuestros proveedores, nosotros estamos aplicando nuestra gestión de transporte. ¿Cómo es que lo traen? Bien, muchas veces el proveedor nos da la entrega directa en nuestros almacenes, ¿no? Eso está bien, pero ellos también tienen una gestión de transporte. En otras ocasiones nosotros tendremos una gestión especial. ¿Por qué? Porque el proveedor nos entrega su materia prima en sus almacenes. Entonces ahí nosotros tenemos que gestionar el transporte, cómo llega esa materia prima hacia nuestra compañía, ¿no es cierto? Y tenemos también el transporte cuando nosotros entregamos nuestro producto terminado. Es decir, sale de nuestra fábrica y nuestro producto se va hacia el cliente final, ¿correcto? Entonces, de eso se trata la gestión de transporte, ¿sí? De todo el movimiento que hay de mercancía. Ahora, hay un tipo de transporte que también aplicamos, que es la logística inversa, ¿sí? La logística inversa se refiere, la logística inversa se refiere a la, se refiere a el movimiento de materiales que existen del cliente hacia nosotros como empresa, ¿sí? Y lo vamos a ver gráficamente en la siguiente diapositiva, ¿sí? Bien, acá vemos nuestra gráfica de logística inversa, ¿sí? La logística inversa, entonces, es ese retorno del cliente hacia nuestro centro de distribución, hacia nuestra empresa, ¿sí? Esa logística usualmente se entiende como todos los rechazos o devoluciones que puedan existir, ¿sí? Sin embargo, no funciona de esa manera, no funciona así, exactamente. O sea, también tenemos todos los rechazos, los reclamos que puedan existir, pero también tenemos todos las devoluciones que puedan haber por aplicar reciclaje, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una empresa que vende frascos y los frascos que necesitan un embalaje especial, tengo que enviárselos a mi cliente en una caja mucho más resistente, mucho más dura, con un armazón diferente. Entonces hago una inversión adicional, ¿sí? Una inversión adicional para poder mi producto, mis frascos lleguen bien, ¿no? Entonces mi cliente cuando recibe los frascos, que es el producto que está adquiriendo, lo que hace es vaciarlos y enviarme los frascos. Perdón, enviarme las cajas de embalaje, devolvérmelas. Entonces ahí, ¿qué está haciendo? Está aplicando la logística inversa, ¿sí? Va del cliente final hacia nuestra empresa. Esa es nuestra logística inversa. Entonces, la logística inversa no siempre es mala, pero se dan cuenta que el transporte, y más lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? El transporte está presente en todas las actividades logísticas y de la cadena de suministros que tenemos dentro de la compañía, ¿sí? Regresemos una diapositiva, por favor, Sandra, ayúdame. Bien, entonces la gestión de transporte nos asegura el éxito en distintos puntos, ¿sí? Uno de ellos es en nuestras operaciones, para que nosotros podamos tener mejores tiempos, ser más eficientes, más eficaces, ¿no? Nos ayudan a realmente lograr una efectividad en nuestros resultados, ¿sí? También nos ayuda en la logística de despacho, que es un punto tan importante, porque nosotros podemos tener un buen proceso productivo, un proceso de adquisición, etcétera. Sin embargo, muchas veces, cuando ya está todo el producto terminado, listo para salir,
es que tenemos el gran problema, el inconveniente que no llega al cliente final. No podemos enviarlo, no podemos despacharlo. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena planificación de rutas, porque no tenemos las existencias ordenadas, porque hay lotes que no se han concluido, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el gran problema que usualmente pasa cuando no aplicamos una gestión de transporte. Sin embargo, aplicando una gestión de transporte, nosotros ya podemos actuar de una manera mucho más planificada, ¿correcto? Entonces, llegan todos los productos al cliente final a tiempo, en hora, llegan en la cantidad completa, los atendemos en términos de calidad y oportunidad de manera eficiente. Y eso nos va a generar una recompra, ¿sí? Nos da éxito también en el acopio de suministros. Ello sobre todo cuando nosotros hacemos la adquisición de nuestra materia prima, ¿sí? La adquisición de nuestra materia prima y organizamos a todos los distintos proveedores para poder seleccionar, juntar, acopiar nuestra materia prima y hacia, y enviarla hacia el proveedor, ¿no? Hacia el cliente, ¿no? Hacia nosotros mismos, ¿sí? Entonces, nos da éxito en esos 3 puntos, recordémoslo, ¿sí? Pasamos 2 diapositivas, por favor. Ayúdame. Perfecto. Nos vamos a las modalidades de transporte. Nosotros tenemos varias modalidades de transporte que estoy segura que ya las conocemos. Sin embargo, vamos a conversar de las más, por así decirlo, importantes, puntuales, ¿sí? Puntuales. Primero tenemos el transporte terrestre, ¿sí? Este es uno de los más conocidos. El transporte terrestre lo utilizamos bastante, ¿sí? Sin embargo, tiene algunas ventajas y también tiene algunas desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Es bastante versátil, la accesibilidad es muy, muy fácil, ¿no? Es muy fácil. La documentación es sencilla, ¿sí? La forma de enviar, de entregar es sencilla, ¿no? Tenemos distintos accesos por carretera, entonces eso nos permite tener accesibilidad. Sin embargo, también hay algunas desventajas. Por ejemplo, no es apto para cuando tenemos distancias muy grandes. ¿Y a qué se refiere ello? Si nosotros vamos a enviar productos fuera del país, pues evidentemente no vamos a aplicar un transporte terrestre, ¿no? Vamos a tener que aplicar otro tipo de medio de transporte, otra modalidad de transporte que también lo vamos a revisar en breve, ¿sí? A este tipo de transporte, esta modalidad, le afectan mucho las condiciones, por ejemplo, de tráfico o las situaciones que puedan suceder en el país, como bloqueo de carreteras, paralizaciones, ¿sí? Este tipo de situaciones, de externalidades, afectan a nuestro transporte cuando es el transporte terrestre, ¿sí? Tenemos otro tipo de transporte. Siguiente, por favor. Gracias, Sandra. De verdad te agradezco muchísimo por el gran apoyo que nos estás brindando el día de hoy. Bien, tenemos el transporte marítimo, ¿sí? El transporte marítimo está preparado, es uno de las modalidades más antiguas, primero les comento, ¿sí? Y está preparado para grandes distancias, ¿no? Existen 2 tipos de transporte: el transporte marítimo de servicio no regular y el transporte marítimo de servicio regular, ¿sí? Cuando el servicio es no regular, ¿qué significa? Significa que los buques no operan dentro de un horario, no tienen un punto de salida establecido, no tienen absolutamente nada, nada fijo, ¿sí? Las condiciones de navegación son negociadas tanto entre el proveedor como entre el cliente, ¿no? Se negocia de qué punto, a qué hora vamos a salir, etcétera, ¿sí? Y cuando es un servicio regular, los buques ya tienen un horario establecido. Ya saben perfectamente a qué hora salen, a qué hora regresan, ya saben de qué punto de partida, de dónde parten, hacia dónde van, tienen todo totalmente estructurado. Y pues, los clientes se verán en la necesidad y en la capacidad de adecuarse hacia el horario que pueda tener el servicio, ¿correcto?
También este tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Que tiene mayor capacidad de carga, fletes bajos, flexibilidad de carga, tiene carga voluminosa, para cargas bastante altas, bastante amplias, eh, bastante amplias y tiene algunas regulaciones internacionales, ¿sí? Pero también tiene algunas desventajas, algunas desventajas. Tienen accesibilidad solo a puertos, es mucho más costoso, tiene necesidades de tener un embalaje mucho más resistente, un embalaje que sea mucho más, tómala por acá, ¿no? Un embalaje que sea mucho más protector, que sea mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque este medio de transporte eh, lleva mucha cantidad de carga y mercancía, entonces la manipulación es alta, ¿sí? La manipulación es alta. Entonces, como la manipulación es alta, los productos que van ahí pueden sufrir algún riesgo, tanto de saqueo o deterioro. Sí, espéreme un momentito, por favor. Ya, perfecto. Seguimos entonces. ¿Qué otra modalidad de transporte tenemos? Se está escuchando todo claro, ¿correcto? ¿Aló? No, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Sí, magíster. Perfecto. Bien. ¿Qué otra modalidad de transporte tenemos? Tenemos el transporte aéreo, ¿sí? El transporte aéreo, el transporte aéreo se realiza cuando utilizamos las bodegas de los aviones, ¿sí? Bien, entonces tenemos el transporte aéreo. También tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que es bastante veloz, ¿sí? Tiene una amplia cobertura de mercado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aeropuertos en distintas zonas, lo que no sucede con el transporte marítimo, ¿correcto? Porque el transporte marítimo, ¿qué pasa? El transporte marítimo solamente puede llegar a puertos y no tenemos puertos en distintas ciudades, ¿no? Los tenemos de alguna manera muy limitados, ¿sí? Tiene algunas desventajas también. Tiene la capacidad, restricción, tiene restricción, tiene restricción en la cantidad que podemos llevar, ¿sí? Y restricción para algunos productos, por ejemplo, para los productos peligrosos, ¿sí? Siguiente modalidad, por favor. Luego tenemos el transporte multimodal. Bien, luego tenemos el transporte multimodal, ¿sí? El transporte multimodal, ¿sí? Este es el que utiliza dos medios de transporte para poder mover las mercancías, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo voy a realizar una importación, ¿sí? Cuando realizo una importación, voy a utilizar ¿qué tipo de transporte? Un transporte marítimo, ¿correcto? Y este transporte marítimo va a llegar al puerto del Callao, ¿no es cierto?
Ahí llega mi importación. Pero me encuentro en provincia, entonces voy a tener que mover la mercadería que traigo ¿hacia dónde? Hacia provincia. ¿Y en qué lo puedo traer si es una cantidad bastante alta? Lo traigo vía terrestre, ¿no? Y ahí estoy aplicando dos modalidades de transporte. Es probable que podamos solo el agente aplicar esas modalidades. Nosotros no las aplicamos, digamos, nosotros como clientes. Es probable que no las veamos, ¿no? Sin embargo, existen y es importante que las podamos conocer, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, luego tenemos modalidades de transporte y es importante que conozcamos tanto nuestra red física, nuestra red operativa y nuestra red estratégica. ¿Por qué esto? ¿Sí? La red física es aquella red en la que nosotros tenemos que ver cuál es el destino y cuál es el punto final. ¿Cuál es mi punto de origen? ¿Cuál es mi punto de llegada? ¿Sí? Esa es mi red física. Esa es mi red física. Luego tenemos mi red operativa. Cuando nosotros hablamos en transporte de red operativa, nos referimos a qué? A cuál va a ser el punto en el que yo voy a cargar la mercadería, en el punto en el que yo voy a recoger mi materia prima, etcétera, y el punto de llegada, ¿no? Cuando vamos hacia atrás, como les comentaba, recojo mi mercadería, ¿en dónde? Mi materia prima la recojo, la materia prima la recojo en las instalaciones de mis proveedores, ¿sí? Esas instalaciones en los proveedores es mi punto de partida y lo voy a llevar hacia mi compañía, hacia mi empresa, es el punto de llegada. Esa es una red operativa, ¿sí? La ruta que yo sigo desde el cliente hasta desde el proveedor hasta mi empresa es mi red física. Ahora lo vemos hacia adelante, ¿sí? Desde el punto en el que yo estoy, desde el punto en que yo soy el proveedor, ¿sí? Tengo mis productos terminados y los voy a entregar a mis clientes. Mi punto de partida son mis almacenes de producto terminado. Mi punto de llegada vienen a ser las instalaciones de mis clientes, ¿sí? Esa es mi red operativa y mi red física es toda la ruta que yo vaya a seguir. Luego tenemos la red estratégica. La red estratégica está directamente relacionada a nuestra planificación de rutas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conversamos sobre gestión de transporte, ¿por qué hemos revisado estas tres rutas? Porque cuando hablamos de gestión de transporte, ustedes, nosotros, todos, tenemos que conocer respecto a cuál es mi red física, mi red operativa y mi red estratégica, ¿sí? Porque yo no solo puedo hablar de un destino sin tener una planificación previa, ¿sí? Siguiente presentación, por favor. Bien, antes de hablar de los costos de transporte, pasamos a nuestras acostumbradas preguntas, respuestas, ¿sí? A ver, voy a poner en los mensajes, acá estamos, los mensajes de la conversación. Perfecto. Por favor, ¿tenemos alguna consulta, alguna pregunta para poder absolverla ahora? Bien, al no haber alguna pregunta, ¿sí? Entonces pasamos a nuestros costos de transporte, ¿sí? Nuestros costos de transporte tenemos dos básicamente, en función al volumen y en función a la distancia. ¿A qué se refiere? En función al volumen es a la cantidad que nosotros estamos llevando, ¿no? Mientras más cantidad llevamos, nos cuesta menos la unidad, ¿no? ¿Por qué? Por economías de escala, igual que es en nuestra producción, ¿correcto? Cuando nosotros producimos, hacer una unidad nos resulta más costosa que hacer un lote de 100 unidades, ¿sí? Y luego tenemos tarifas en función de la distancia, que tienen que ver respecto a la distancia que hay, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bien, tenemos algunos procesos para definir la estrategia de transporte.
En verdad, cada compañía es única. No tenemos un patrón de todas las que realicen esta actividad van a elegir este transporte. Puede haber una regla general. Sin embargo, tenemos externalidades, urgencias. Puede ser que usualmente uso el transporte terrestre, pero si tengo una urgencia voy a tener que utilizar el transporte aéreo, ¿no? O distintas alternativas, distintos temas que puedan suceder, ¿sí? Tenemos que analizar el flujo de materiales, cuál es el movimiento de los materiales, ¿sí? Definir cuál es el transporte que nosotros vamos como una evaluación de proveedores tal cual la que hemos revisado que tenemos que hacer con todos nuestros proveedores. Esto cuando hablamos de un transporte tercerizado. Entonces, si yo tercerizo mi transporte, no tengo que tener entonces gestión de transporte. No, claro que sí, también. Habrán preguntas que le tendré que hacer a mi proveedor, análisis que tendré que hacerle. Ahora, tercerizar me permite tener una menor gestión de transporte que tener una flota propia. No, no, no es así, porque tener una flota propia tiene muchas ventajas, pero tercerizar también. Ahora vamos a conversar sobre aplicar outsourcing en nuestra gestión de transporte, ¿sí? Después de haber definido cuáles son nuestras rutas, qué es lo que queremos, llamar a los proveedores, seleccionarlos y demás, nosotros elegimos tal cual como un proveedor, seleccionamos al transportista que más nos conviene respecto a las características que a nosotros nos interesan, ¿no? Por ejemplo, conversábamos en la sesión, hace dos sesiones, conversábamos que es importante armar cuadros comparativos que nos permitan colocar las características que consideremos son importantes para poder tomar una decisión. De igual manera lo hacemos con el transporte, idéntico, de igual manera hacemos eso, ¿sí? Luego de haber seleccionado un punto que consideramos importante para el proceso de definición del transporte es ver el tema de los prepagos o los postpagos del transporte, porque muchas veces tienes a tu mercadería llegando, ¿sí? Tienes a tu mercadería ya por llegar y no has pagado el transporte, no pueden descargar. O existen tantas situaciones que no nos permiten agilizar nuestra gestión de transporte. Entonces, ver cómo van a hacerse los pagos y demás es un punto muy favorable dentro de nuestra gestión de transporte, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, para las decisiones básicas que nosotros tomemos, para tomar una decisión de transporte, existen algunos puntos básicos para poder tomar pues la decisión de qué transporte, ¿no? Primero, tenemos que elegir un transporte que sea rápido, que sea fiable, porque estamos enviando todos nuestros productos, o sea materia prima, que es todo lo necesario para producir nuestro producto terminado, o estamos enviando todos nuestros productos terminados, que es todo nuestro esfuerzo en el proceso productivo hacia un cliente. Entonces tiene que ser fiable, tiene que ser seguro, ¿sí? Y estos tres últimos que vamos a revisar son los que debemos considerar si nosotros tenemos una flota propia, ¿sí? Si tenemos una flota propia. ¿Qué debemos considerar? Primero, la programación y diseño de rutas, ¿sí? Esto consideremos si tenemos una flota propia, porque si vamos a tercerizar, no vamos a ir a revisar cuál es su diseño de rutas, ¿no? Podemos hacer la consulta, ¿sí? Bien, la elección del vehículo adecuado y la consolidación del envío, la consolidación de los productos que nosotros estamos enviando, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar nuestra gestión de transporte? Podremos ver que nuestras ventajas son en verdad muchísimas, ¿no? Es más, no existen desventajas, podríamos decir, porque gestionar nuestro transporte es muy importante. Más adelante vamos a ver una diapositiva en la que vamos a evidenciar
¿Cuáles son los costos de la cadena logística? Estoy segura que esa diapositiva les va a encantar, porque hemos revisado toda la cadena logística. En este curso han tocado toda la cadena logística, ¿sí? Y muchas veces cuando hablamos de los costos, el costo de transporte es uno de los que muchas veces ni me preocupo, ¿no? Sin embargo, cuando revisemos los costos, vamos a ver qué tan importante es, ¿sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene llevar una gestión de transporte? ¿Sí? Primero, que vamos a ahorrar recursos y a ahorrar costos. Si nosotros hacemos la planificación, vamos a estar ahorrando combustible, tiempo del personal, etcétera, ¿sí? Nos permite tener una mayor seguridad, tanto si nosotros buscamos el transporte fuera o si nosotros aplicamos nuestra propia gestión de transporte. Nos permite tener una mejor calidad del servicio, porque vamos a estar muy atentos respecto a dónde están los productos que hemos terminado, dónde están los productos de mi cliente, ¿sí? Vamos a estar muy atentos a ello. Luego, tenemos una mejor capacidad de respuesta ante imprevistos, ¿sí? Esto quiere decir, si sucede algo, yo ya sé cómo reaccionar. ¿Y por qué? Porque estoy aplicando el ciclo PHBA también cuando hago una gestión de transporte. ¿Recuerdan qué era el ciclo PHBA? A ver, vamos a ver quién se anima a participar. Correcto, el ciclo de Deming, ¿no es cierto? Sí, también lo aplicamos acá. Y eso nos permite tener un plan de acción para cualquier imprevisto, ¿sí? Nos permite tener mayor productividad. Las ventajas que nos mencionan, que estamos mencionando ahora, que son 5, en verdad nos ayudan a poder ser mucho más competitivos, ¿cierto? Siguiente, por favor. Bien, la planificación de transporte, nosotros tenemos que tener en cuenta la planificación de tránsito y el tránsito contemplan distintos factores, ¿no? Que nosotros tenemos que evaluar para tener un análisis respecto a las condiciones actuales y las condiciones futuras que podamos ver. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, la planificación de rutas. ¿Qué es la planificación de rutas? Estoy segura que la hemos escuchado ahora a lo largo de la presentación y decían, ¿a qué hora hablamos sobre planificación de rutas? La planificación de rutas es ese momento en el que nosotros nos sentamos cuando tenemos nuestro propio transporte para poder decir, este tipo de camino, esta unión, este destino primero, este destino después y demás, voy a realizar cuando, ¿sí? Cuando voy a entregar un producto, ¿sí? Entonces, ¿qué considero para mi planificación de rutas? Primero, todos mis puntos de entrega, mis puntos de llegada, mis puntos de partida, ¿sí? Saber cuáles son mis rutas cortas, mis rutas largas, para poder nosotros armar toda la planificación. Esto nos ayuda a poder disminuir nuestros costos, ¿sí? Si nosotros tenemos flota propia, podemos tener un margen de error. Igual las empresas que están especializadas en la gestión de transporte tienen un margen de error, ¿sí? Pero si tenemos una flota propia, tenemos un margen de error. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la flota propia, solo estamos considerando solo consideramos nuestros productos, ¿no? Solo consideramos nuestros productos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de flotas, cuando nosotros conversamos de distintos clientes, ¿no? Cuando hablamos de un transporte tercero, tenemos distintas rutas, tenemos distintos caminos, es mucho más fácil poder organizar nuestra planificación,
de rutas, ¿sí? Y tenemos que considerar el mantenimiento preventivo, sobre todo si tenemos una flota propia. Si nuestra flota no es propia y nosotros tercerizamos, pues no vamos a tener ningún inconveniente para poder nosotros, pues, no nos vamos a preocupar del mantenimiento preventivo, ¿sí? No nos vamos a preocupar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la planificación nos permite tener una disponibilidad de recursos internos, ¿sí? Nos permite calcular las rutas, calcular la carga, ¿sí? Y analizar cualquier indicador climático que pueda existir, ¿sí? Eso es lo que nos permite una planificación de rutas, ¿sí? Perfecto. Ahora, cuando nosotros hablamos de planificación de rutas, recordemos esta frase porque es uno de los procesos, es uno de los, no de los procesos, es uno de las estrategias de optimización que nosotros realizamos para mejorar nuestra logística, ¿sí? Es uno de los procesos de... Bien, siguiente diapositiva, por favor. Aquí está la diapositiva que quería mostrarles, ¿sí? Esta diapositiva es la de nuestros costos logísticos. Prestémosle mucha atención, ¿sí? Vamos a comentar un poco la diapositiva, ¿sí? Esta diapositiva nos da, vamos a admitir, nos da a conocer cuáles son nuestros costos logísticos. Cuando nosotros conocemos nuestros costos logísticos, ¿sí? Podemos saber dónde optimizamos más o menos, ¿sí? Más o menos. Ahora, ¿sí? ¿Cómo van nuestros costos logísticos? El mayor peso dentro de nuestros costos logísticos lo tenemos ¿con quién? Lo tenemos con transporte y distribución. Estoy segura que no pensábamos ello, ¿sí? Les pido un momento mientras van viendo la diapositiva. Les pido unos segundos porque voy a cambiar de dispositivo, por favor, ¿sí? Para estar un tanto más cómodos.
Hola, ¿me puedes admitir, por favor? ¿Me puedes dar pase para poder compartir? Buenas tardes. Ya tengo la imagen. Ayúdame, por favor, en darme el pase para poder compartir. Para poder ya compartir yo la pantalla. Está bien, Magíster, ya puede compartir la pantalla, ya está habilitado. Ahora sí. Mil gracias. Aún no me permite compartir. Un momento. A ver, ahora ya. No me permite. A ver, ¿qué es? Acá, ya me permite. Ya tengo. Ahora sí, ¿logramos ver la pantalla? ¿Logramos ver todos la pantalla, por favor? Sí, Sí, Bien. Miss. Perfecto, muchas gracias. Les quiero dar las gracias por el apoyo que hemos estado un poquito conectados, pero estoy segura que la clase ha estado buena. Díganme que sí. Bien, listo. He tenido algunos pequeños impases. Bien, arrancamos entonces. ¿Sí? Estamos viendo nuestros costos logísticos. Y acá me gustaría bastante la participación para que podamos comentar, ¿sí? Podamos comentar qué es lo que vemos. Estamos viendo que el transporte y distribución física es el que tiene más peso. ¿Se han dado cuenta? Y estoy segura que muchos no lo consideraban así, no lo veían de esa manera. Luego tenemos claramente que compras, gestión y gestión de proveedores, que en verdad es el punto de partida, uno de los más fuertes dentro de la cadena logística. Este nos hace el segundo lugar, ¿sí? Luego tenemos al procesamiento de pedidos de nuestros clientes, de clientes, ojo, estamos hablando hacia adelante. Estamos conversando respecto a que nos permite ver nuestra planificación de compra. ¿Cómo hacemos la planificación de compra? Con los pedidos de los clientes, con la planificación de la demanda, toda esa información que necesitamos, ¿correcto? Siguiente que lo ocupa, la planeación y reposición de inventarios, ¿sí? Y luego tenemos el almacenamiento y al final nuestra logística inversa, que también está considerada. Si esa logística inversa, que es el 7.8%, lo tenemos, como hablábamos, en temas de reciclaje, de evolución, de apoyo al medio ambiente, etcétera, etcétera, está perfecta. Pero si ese 7.8 lo tenemos considerado dentro de nuestros rechazos, reclamos y devoluciones, entonces ahí tenemos muchas oportunidades de mejora.
¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos, así como revisamos nuestros inventarios, nuestro tipo de stock, tenemos carga que también analizamos, ¿sí? La naturaleza de la carga. ¿Qué cargas tenemos? Carga perecedera, carga frágil, carga peligrosa y sobredimensionada. La perecedera es aquella que tiene una fecha de vencimiento, es decir, que pasado cierto tiempo, es más enfocada al tiempo, no una fecha. Pasado cierto tiempo, las características, las condiciones para las que fue creada se van deteriorando, ¿no? Van perdiéndose esas características. Entonces, como se pierden esas características, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Sucede que, como se pierden esas características, sucede que se empiezan a malograr, se descomponen y ya no nos sirven, ¿sí? Entonces, nosotros en ese tipo de cargas necesitamos condiciones especiales, como cuáles, como que tener cámaras de refrigeración, como tener, por ejemplo, algunas condiciones especiales para su movilización, conservación, algún control de temperaturas, ¿sí? Siguiente, la carga frágil. La carga frágil es la que tiene el frágil por todo lado en el embalaje, ¿no es cierto? Y esa carga es la que nosotros tenemos que tener extremo cuidado cuando la transportamos, ¿sí? Luego tenemos la carga peligrosa. Que esta carga peligrosa es la que viene y se realiza con algunos permisos especiales, ¿sí? Luego tenemos la carga sobredimensionada. La carga sobredimensionada es aquella de volumen bastante amplio, ¿sí? De volumen bastante amplio, que tiene, por ejemplo, los carros que van delante, las camionetas que dicen, ¿no? Carga ancha, ¿sí? Acá hablamos del outsourcing. Muchas veces he oído los comentarios de, si tengo mi propio transporte, mi propia flota, puedo tener una mejor gestión de transporte, ¿sí? Sin embargo, no es así. No es así necesariamente. Muchas veces cuando no tengo mi propio transporte, también puedo tener una exitosa gestión de transporte. Y ahí la clave es poder gestionar a los proveedores de una manera adecuada, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, nuestra gestión de transporte puede ser con flotas propias o aplicando outsourcing, es decir, tercerizándola, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas del outsourcing? Porque así como tiene ventajas, también tiene algunas desventajas. ¿Qué ventajas tiene entonces? ¿Sí? Que las empresas con las que nosotros aplicamos outsourcing, las empresas con las que aplicamos el outsourcing son especialistas en el negocio, se han especializado en el negocio. Como se han especializado en el negocio, ¿sí? Conocen muy bien de cómo gestionar el transporte, de cómo manejarlo, etcétera, ¿sí? Luego tenemos también que en ventajas tiene la disminución de costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá existe disminución de costos en reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque en el transporte la rotación de personal es alta. Entonces, cuando lo tercerizamos, nosotros como empresa ya no asumimos todo ese coste de reclutamiento, de seleccionar, de convocar, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando se terceriza, se hace un uso eficiente del espacio. ¿Por qué un uso eficiente del espacio? ¿Por qué? Porque un uso eficiente del espacio. ¿Por qué? Porque tienen mayor número de carga, mayores dimensiones, mayores tamaños, mayor posibilidad de poder agrupar las cargas, ¿no? Cosa que no pasa si nosotros tenemos nuestro propio transporte, porque tendremos una misma cantidad de cajas, etcétera. ¿Sí? Siguiente, tienen procesos más eficientes. ¿Por qué? Porque son especialistas en el negocio. ¿Sí? Porque son especialistas en el negocio. Pero así como tiene algunas ventajas, tiene algunas desventajas, ¿sí? Y estas desventajas son, por ejemplo, que si nosotros aplicamos ya un outsourcing, trabajamos con un transporte que ya hemos contratado, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos acostumbramos al personal que trabaja ahí y saben ya cómo manejar nuestros productos, ¿sí? Entonces, esa alta rotación de personal que por un lado nos da la ventaja de ahorrarnos el reclutamiento, selección, etcétera, nos da como desventaja una alta rotación de personal que no van a conocer nuestros productos y no van a saber cómo tratarlos, ¿sí? Después, tenemos que las empresas manejan información confidencial, ¿sí?
información confidencial, clientes, rutas, precios. ¿Y qué podría pasar? Nos podrían copiar el negocio, ¿no? Pero se puede solucionar ¿con qué? Con un contrato de confidencialidad o algún tipo de documento que nos ayude a proteger esa información. ¿Sí? Bien, hasta ahí estamos revisando nuestra gestión de transporte. Vamos a pasar a hablar ahora de distribución. ¿Sí? Hasta aquí, por favor, ¿tenemos alguna consulta? Es importante que, tenemos acá manitos levantadas. Excelente. A ver, tenemos a Emerson y tenemos a Elmer. Emerson, te escuchamos. Ok, tenemos entonces ahora a Elmer que nos estamos con la manito levantada. ¿Sí? ¿Los escucho? Me parece que hay un error. Entonces, regresamos a nuestra clase, ¿sí? A nuestra presentación. Bien, vamos a conversar ahora respecto a distribución. ¿Sí? ¿Qué es la distribución? Bien, entonces, ¿qué es la distribución? La logística de distribución implica la planificación, la implementación y el control del movimiento físico de todos los materiales y los productos terminados, desde el lugar donde terminamos nuestro almacén de producto terminado hasta los lugares que los van a utilizar, ¿sí? Con la satisfacción de las necesidades del consumidor y del beneficio para ellos mismos, ¿sí? ¿Qué funciones tenemos entonces en distribución? Tenemos transportar, ¿sí? Que es la actividad tan importante de poder movilizar los productos, ¿sí? Este es un actor principal en la distribución porque es donde mueve de un lugar a otro, ¿sí? Es donde mueve de un lugar a otro los productos, ¿sí? El fraccionar, ¿sí? Que es una actividad dirigida a poder dividir los productos en las cantidades necesarias que los clientes requieren, ¿sí? Ese es el fraccionar. Luego tenemos el almacenar, que es la acción de poder guardar los productos hasta que son entregados a nuestro cliente final, ¿sí? Luego tenemos el informar, que permite brindar el conocimiento y tener el conocimiento del mercado para poder nosotros mejorar nuestras estrategias, sobre todo de logística interna, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de la red de distribución? ¿Sí? Primero, la disponibilidad y variedad de los productos. Nosotros vamos a tener una buena gestión de distribución, ¿no? ¿Cuándo? Cuando nosotros tengamos la disponibilidad de todos los productos. Yo puedo estar preparado para distribuir a distintos puntos mis productos, sin embargo, si yo tengo un almacén que no me tiene los productos listos disponibles, no voy a poder llevar a cabo una buena distribución, ¿sí? Tipos de forma de entrega, ¿sí? El costo del envío, hacer pruebas de los productos, un seguimiento del pedido, experiencia de la compra. Este es un punto muy importante que abarca hasta
¿Cómo podemos evaluar nuestro servicio de atención al cliente? ¿Sí? Si tenemos políticas de devoluciones, también importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando aplicamos una distribución podemos llegar hacia el cliente y el cliente, ¿qué es lo que dice? Gracias, recibe el producto. Oye, pero del pedido anterior tengo una devolución. Si yo tengo una política de cómo gestionar esas devoluciones, cuando aplique mi distribución, cuando recepcione o cuando le entregue, voy a tener las estrategias de cómo manejarlo, ¿sí? Y considerar de cada tipo las condiciones especiales, ¿sí? Siguiente, tenemos algunos canales de distribución, ¿sí? Y en los canales de distribución tenemos, les pido un segundo por favor y las disculpas. Bien, señores, mil disculpas por favor. Tenemos entonces, estoy con el video pausado. Bien, tenemos entonces los canales de distribución, ¿sí? Dentro de los canales de distribución tenemos, ¿quiénes? Los mayoristas, ¿sí? Y los minoristas, que son los detallistas, ¿sí? Los mayoristas entonces son los que compran los productos en grandes cantidades para poder venderlos, ¿sí? ¿Sí? Pero también tenemos tipos de mayoristas dentro de los mayoristas, ¿sí? Tenemos mayoristas que son propiedades del fabricante, es decir, el fabricante es el distribuidor, ¿sí? El fabricante produce, fabrica y luego lo entrega a los distintos clientes, ¿sí? Luego tenemos los mayoristas que son independientes, ¿sí? Que es decir, le compran al fabricante, pero estos mayoristas asumen toda la responsabilidad de poder vender los productos a diversos detallistas, ¿sí? Luego tenemos los mayoristas que son propiedad del detallista, ¿sí? Los mayoristas que son propiedad del detallista, ¿qué significa? Que yo compro en grandes cantidades para poder venderlas, pero yo mismo tengo mis tiendas pequeñas donde las vendo, ¿sí? Luego tenemos los detallistas. El detallista es esa tienda, la tienda que nosotros conocemos, ¿no? El pequeño que distribuye, ¿sí? Luego, para poder definir nuestros modelos de distribución, nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, la ubicación geográfica, ¿sí? Es decir, las cantidades, las distancias que debe recorrer los productos que nosotros tenemos, el transporte y demás, ¿sí? El tamaño del mercado que se quiere abastecer, ¿sí? También el número de almacenes que necesitan los productos, ¿sí? Luego tenemos que considerar requerimientos técnicos de los productos, ¿sí? Para poder definir nuestro modelo de distribución. Y ahora vamos a conversar de los modelos de distribución, ¿sí? También nos permite saber el nivel de servicio, la rapidez con la que se quiere abastecer y lo que se quiere transmitir a través del servicio, ¿sí? Los medios de transporte que son requeridos y este nos da los tipos de transporte que necesitamos. Por ello es que revisamos antes nuestra gestión de transporte, ¿sí? Bien, ahora pasamos a nuestros modelos de distribución. ¿Qué modelos de distribución tenemos? Tenemos el modelo descentralizado, ¿sí? Es el modelo de distribución que es más usual entre todos los sectores industriales, ¿sí? Lo vamos a revisar mejor gráficamente. Ahí vamos a poder aterrizarlos, verificarlos, verlos bastante bien, ¿sí? En mi modelo descentralizado, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo mi fábrica, ¿sí? Y tengo que de mi fábrica se va todo un almacén, por ejemplo, de productos terminados. Y de mi almacén se va a otras construcciones tipo almacenes, que en este caso las llamaremos delegaciones, y de esas delegaciones a quienes les envío mis productos, se va hacia los clientes, al cliente A, al cliente B, al cliente C, ¿sí? Se va hacia los clientes.
Luego tenemos el modelo de distribución centralizado. Este modelo de distribución centralizado, miren la diferencia. Tengo mi fábrica, igual que el descentralizado, pero ya no tengo un almacén y centros de consolidación. Ahora tengo una planificación de rutas. Tengo camiones que me ayudan a llegar hacia los distintos clientes, ¿correcto? ¿Se dan cuenta la diferencia? Acá estamos mucho más, de alguna manera, menos dinámicos, ¿no? Nos volvemos muy más pesados y tenemos muchas más construcciones, ¿sí? Lo que no sucede en un almacén centralizado, ¿sí? Luego tenemos, este es uno de los que más me gusta, de distribución cross-docking. Este reemplaza a las delegaciones por plataformas cross-docking. ¿Cuáles son? Es decir, los camiones, ¿sí? Que se denominan sitios de recepción y sitios de reexpedición de mercancía, ¿sí? En estas plataformas, el fabricante entrega los productos hacia el transporte, es el camión, y este lo entrega hacia los puntos de venta. Esto tiene que ser muy rápido, ¿sí? Este modelo de distribución tiene que ser muy rápido. No quiere decir que el camión se va a volver nuestro almacén, no quiere decir ello. Sin embargo, si no tenemos un almacén, no tenemos una delegación, no tenemos ni varios camiones, o sea, tenemos un camión que nos va a ayudar a hacer toda la distribución. ¿Cómo se ve? Se ve de esta manera. Tenemos nuestra fábrica, llega a nuestro almacén de producto terminado y con un camión que tiene una plataforma cross-docking, nosotros llegamos hacia el cliente A, B, C. Y vamos y hacemos nuestros repartos. Ese es nuestro modelo de distribución cross-docking. ¿Cuándo se aplica este usualmente? Por ejemplo, cuando soy una empresa importadora, adquiero una gran cantidad de productos de importación, digamos, se me ocurren tomatodos, ¿no? Pero tengo distintas empresas que requieren tomatodos, con distintos logos claramente, pero aplico mi cross-docking y cojo la cantidad que tengo de tomatodos y se va 100 para un lado, 1000 para un lado, 3000 para otro, 10.000 para otro. ¿Sí? Luego tenemos la plataforma de consolidación, que en este modelo de negocio central es la distribución, el modelo del negocio central es la distribución de los productos, ¿sí? De diferentes proveedores, es decir, ya no es un solo fabricante, porque un solo fabricante ya no alcanzó para llenar un camión, ¿sí? Tiene distintos proveedores que llegan hacia mi transporte. Lo vamos a ver igual. Tenemos ya no una fábrica. ¿Cuántas fábricas tenemos? Tenemos 3 fábricas, varias fábricas, que hacen que llegue hacia el almacén. Y de los distintos almacenes se van hacia un centro de consolidación, ¿sí? Y del centro de consolidación se va hacia los distintos clientes. Cliente A, cliente B, cliente C. ¿Estamos? Ahora, es importante que nosotros tengamos un diseño para poder llegar al cliente, ¿sí? El diseño para llegar al cliente, ¿qué es? Es la vía directa para llegar al cliente de una manera más efectiva, más eficaz para ambas partes, tanto para el cliente, para recibir los productos a tiempo, de una manera oportuna, y para mí, ¿no? Para mí como empresa, porque voy a optimizar costos, voy a hacerlo más rápido, voy a ahorrar tiempos y demás, ¿sí? Acá vamos a hablar de la logística inversa. Primero pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. A ver, me salí de los mensajes y estaba esperando manitos levantadas. A ver, a ver. Perfecto. ¿Tenemos alguna consulta para conversar un poquito más sobre nuestra logística inversa? Me parece que no tenemos consultas. Vamos a pasar entonces a conversar sobre nuestra logística inversa. Ya hemos ido conversando sobre la logística inversa. Importante en todos los sentidos. Primero, importante ¿por qué? Porque es un representante, es un costo representativo dentro de todos nuestros costos logísticos. Primero. Segundo, porque cuando nosotros aplicamos logística inversa tenemos que tener no solo un procedimiento de que el cliente regresa hacia nosotros como empresa, sino cuál es el camino por el que entra. ¿Cómo llega? ¿Recuerdan lo que hablábamos de almacén? Tiene un lugar donde voy a colocar lo que llega, ¿no es cierto?
Lo mismo sucede. Cuando aplico logística inversa, tengo distintos puntos en los que voy a colocar los productos directamente. ¿Correcto? Directamente. Esa es mi logística inversa. Tener una coordinación exacta de mi punto de cliente hacia mi empresa. Muchas veces la logística inversa no se considera y cuando tenemos un rechazo, una devolución o algo, no sabemos cómo reaccionar. ¿Sí? No se sabe cómo reaccionar. Es importante aplicar la logística inversa, sobre todo cuando hacemos temas de reciclaje, de reuso, que contribuyan al medio ambiente, ¿no? Pero también pueden existir rechazos y devoluciones, y ahí tenemos que tener nuestros procedimientos claros y saber que eso también, ese transporte, afecta a nuestra producción. ¿Sí? Bien, señores, hemos avanzado bastante rápido, estaba un poco preocupada por el tiempo, tenemos minutos para poder tener preguntas, respuestas. Les pido por favor su participación, que hagan las preguntas, que no quedó claro, absolutamente todo, estamos acá, muy presta a que podamos resolverlo, ¿sí? Espero por favor sus consultas. Podemos participar en el chat, podemos participar levantando la manito. En el área de ventas, ¿es la que hace la planificación de la logística, de transporte? No, el área dependiendo. Si hablamos del transporte, por ejemplo, el transporte que va del acopio de materia prima, ¿sí? Esa planificación de transporte la tiene que hacer el área de aprovisionamiento de acuerdo a las necesidades de atención del cliente interno. En la mayoría de casos, el área de producción, de planificación de la producción, ¿no? Si hablamos de la entrega hacia el cliente final, ¿sí? La planificación la hace el almacén, pero con el insumo del área de ventas. Ahí estamos bien, Manuel. Exacto, con el insumo del área de ventas, porque al final el cliente no es el que nos da su requerimiento. Sin embargo, tiene que haber una planificación y esa la da almacén. Si le dejamos la responsabilidad al área de ventas íntegramente, ¿qué es lo que puede suceder? Que priorice las entregas de los clientes y no vea de manera objetiva cómo hacer su planificación, ¿sí? Es por eso que la debe realizar el área de almacén, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? En la logística inversa, bueno, lo realizaría el cliente, ¿no? Sí, así es, Manuel. Otra consulta que tengamos, por favor. ¿Cómo vamos con la lectura del caso Harvard? La siguiente sesión tenemos ya nuestra última sesión y tenemos nuestra solución del caso Harvard. ¿Cómo vamos con la lectura? Estamos avanzando, está bien. Sí, terminamos hasta el día sábado. Bien, vamos bien. Bien, señores, tenemos entonces, bien, hemos llegado entonces al final de nuestra clase. ¿Tenemos alguna consulta más? Está interesante la lectura. Perfecto, Erika, es importante. Bien, les he comentado antes, ¿no? Que son una clase bastante participativa y veo que ya han leído hace la sesión pasada, había terminado ya una compañera la lectura, ahora veo dos compañeros. Estamos interesados, involucrados en poder leer el caso y poder resolverlo, ¿sí? Y poder resolverlo.
Perdónenme, por favor. Les pido las disculpas del caso. El día de hoy he tenido una sesión un poquito compleja, ¿sí? Falta la parte KFC y termino de leerlo. Perfecto, Brenda, perfecto. Me parece excelente, ¿sí? Bien, señores, damos entonces por concluida la clase, ¿sí? Les quiero agradecer bastante por su participación, la atención y demás en esta... no, acá tenemos, el outsourcing es contratar a una empresa externa. Sí, correcto, el outsourcing es contratar a una empresa externa, es la tercerización, ¿sí? Es la tercerización. Cuando yo aplico outsourcing, estoy contratando a un especialista que me permite poder brindarle toda la disponibilidad de mis productos para que ellos puedan gestionarlos. ¿Sí? Ese es el outsourcing. ¿Alguna consulta adicional? Bien, entonces le doy el pase a nuestra coordinadora Sandra